Iglesia Peregrina, bienvenidos a un programa más en donde estamos realmente de fiesta. Te vamos a transmitir todo lo que realmente hemos vivido en la fiesta patronal de San Blas. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina. Estamos aquí en la parroquia San Cristóbal. Queremos comentarte, estamos en pleno novenario a nuestro santo, al segundo patrono del Paraguay, San Blas. Estamos en compañía de nuestra querida hermana Eli Alonso. Nosotros le decimos cariñosamente, pero ella es Isabel Alonso. ¿Cómo estás, querida Isabel? Muy bien, Marisol, muy bien. Acá nosotros estamos muy bendecidos contigo porque sabemos que ella es muy devota y ella nos va a contar su testimonio con nuestro segundo patrono del Paraguay. Sí, el testimonio empieza, mi papá, cuando yo era chica, o sea, cuando nací yo, no, o sea, hasta los 2 años yo no caminaba, no hablaba, ¿verdad? Y mi papá, como era tan devoto también de San Blas, ¿verdad? Él se fue hasta Itá, donde está San Blas, la imagen de San Blas, y se fue a pedirle ahí, ¿verdad? Con mucha fe, ¿verdad? Por mí, ¿verdad? Para que yo pueda hablar, caminar, ¿verdad? Y fue entonces que un día de eso, cuando estábamos en casa, mamá, ¿verdad? Conmigo, yo chiquita, ¿verdad? Y había una señora con nosotros. Papá no estaba entonces cuando en ese momento con nosotros, estaba en el vecino, ¿verdad? ¿Y cómo fue? Yo empecé entonces a agarrarme así por la silla, así, empecé a caminar, ¿verdad? Entonces empecé a caminar mis primeros pasos ahí y mamá entonces decía, le dijo a la señora, pronto anda a llamarla a Benito, ¿verdad? Benito se llamaba mi papá. Sí. Anda a llamarla a Benito y decirle que él ya está caminando. Empecé a caminar, empecé a bucear, a decir las primeras palabras y todo eso, ¿verdad? Entonces papá vino corriendo, me vio que yo empecé a caminar, ¿verdad? A hablar, ya hacía unas palabras, y tanto fue su emoción que lloró mi papá, muy emocionado. Desde aquel entonces papá hizo su promesa a San Blas, ¿verdad? Sí. Que él iba a dar de comer, ¿verdad? A la gente, ¿verdad? A la comunidad de San Pedro, ¿verdad? Entonces desde ahí, el año exactamente no sé, pero desde ahí entonces fue que papá empezó al año siguiente, empezó ya su promesa, ¿verdad? De cada año de darle comer a la gente, ¿verdad? A la comunidad, ¿verdad? Nosotros hacíamos 40 kilos de fideos tallarín para la gente. Empezó con el novenario de San Blas en la capilla de San Pedro. Después se seguía el novenario, el último día del 3 de febrero, culminaba con la Santa Misa, después de ahí ya el almuerzo, la comilona en casa, la tallarinada. Qué bueno escuchar este testimonio de fe de esta familia, de la familia Alonso. Realmente son los encargados de la capilla San Pedro, acá de la parroquia, dependiente de la parroquia San Cristóbal. Entonces hoy le tenemos al patrón, al segundo patrón del Paraguay, a San Blas, y queremos también transmitirte que esta imagen la familia acaba de donar a la parroquia. Coronarte con gloria, lauro y honor, líbranos, Señor San Blas,
Ave María Purísima. La vida de los santos es venerada en la Iglesia, reconocida las virtudes de estos cristianos, ¿no? Y algunos de ellos se lo celebran de manera todavía mucho más festivo, diríamos así. Por ejemplo, los mártires, en este caso San Blas García Obispo y mártir a la vez, ¿no? Ellos han derramado su sangre y con esa vida cristiana que llevaron hasta las últimas consecuencias, testimonian, ¿no? El mártir quiere decir testimonio, testigo de la sangre de Jesús, testigo del anuncio de la buena noticia que un día recibieron ellos, y a su vez ellos vivieron evidentemente esa gracia, llevaron a sus vidas ese anuncio a cabalidad, ¿no? Especialmente los mártires, ¿no? Por eso San Pablo en su carta a los romanos habla de esta justificación, ¿no? Justificación que quiere decir, ante todo, es la gracia de Dios que ha sido derramado en la vida de ellos y que Dios no se quedó en el pecado del hombre, sino que lo salvó, ¿no? Le dio la vida eterna, ¿no? Por eso la justificación quiere decir eso, es la salvación, y que esa gracia hemos recibido nosotros en el bautismo, y que se nos ha regalado la fe, y esa fe se ha hecho obra en nuestra vida, y ese es el mártir, en este caso San Blas, ¿verdad? No podemos pretender ser cristianos sin que tengamos obra. La fe, como dice el apóstol Santiago, se demuestra con las obras. Entonces los santos vivieron esta experiencia de la fe hasta las últimas consecuencias, ¿no? La fe no es una magia, sino es un compromiso, una gracia de parte de Dios, y el hombre con su libertad asume un estilo de vida, asume un caminar como la de Jesús, ¿no? El cristiano vive todo lo que Jesús vivió. Por eso el mártir llevó a su plenitud, así como Jesús, ¿no?, su vida, ¿no? Jesús hasta las últimas consecuencias, también el mártir derramó su sangre, dio su vida por nuestra salvación. El cristiano, ¿no?, vive eso mismo, y en este caso el mártir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Dice San Pablo en esta carta: más aún nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones. Es decir, que el cristiano no puede pretender no sufrir, ¿no? El cristiano tiene que sufrir, ¿no? La vida cristiana nos compromete a un estilo de vida, y que ese estilo de vida siempre será diferente a lo que el mundo nos ofrece. Imagínense cuántas veces fácilmente nos enojamos por cualquier huiroreí como cristiano. Nos enojamos. ¿Y los mártires? ¿Cuántos somos capaces de donar nuestra vida, nuestro servicio al mundo, a los hombres, a nuestra patria, ¿no? La tribulación es una experiencia siempre, desde la fe vivida, desde el amor o con amor, tiene su enorme
gracia que transforma nuestra vida. San Pablo dice, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia la virtud probada y la virtud probada la esperanza, ¿no? O sea, el cristiano vive un estilo de vida, la esperanza. El año pasado estuvimos meditando bastante. La esperanza no es una virtud que es pasiva, que esperamos ahí que suceda algo que nos pueda favorecer, sino todo lo contrario. Es ya vivir presente la eternidad, como dirían los teólogos, el ya, pero todavía no. Presente ya la salvación. Esta asamblea, esta liturgia que estamos celebrando, es una celebración de ese pedazo del cielo que estamos celebrando. Lo celebramos en el sacramento de manera visible, lo que invisible guarda ese pan, por ejemplo, pero todo lo que implica ese pan es toda la tribulación, es la entrega, es la muerte en la cruz de Jesús, es la sepultura de Jesús, hasta el descenso de Jesús hasta el infierno, dice el credo. Y Él le da sentido a eso, el amor para salvarnos, ¿no? La salvación que nos trajo Jesús, Él ha dado. Y ha asumido la tribulación, ha asumido la cruz, el dolor. Deja al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Estaba diciendo, asuman sus responsabilidades también nosotros, en este caso, ¿verdad? Como cristianos, nuestras responsabilidades sociales, ¿no? Nuestro servicio a la patria a través de las diferentes instituciones que lleva a cabo esos servicios para mejorar, para vivir y tener un caminar libre, generoso y sobre todo de paz en una patria. Hoy con San Blas queremos pedirle al Señor que interceda por nosotros y nos ayude a tomar conciencia de esta tarea, de esta misión. Hay muchas por hacer. Hay realidades que no podemos ocultar. Hay errores que no podemos permanecer y dejarlo crecer como institución casi. Que el Señor nos regale esa sabiduría, y cuando invocamos y decimos a San Blas por intercesión de San Blas, ¿no? Líbranos, Señor, de todos los males, del mal de garganta y de todos los males. Entonces, ¿cuáles son esos males que el Señor tiene que liberarnos? Como ciudadanos, como patriotas. ¿Cuáles son los males, los vicios que tenemos que erradicar de nuestra patria? Y que el Señor nos ayuda a erradicar. No es compromiso solo del presidente, es compromiso de todos los ciudadanos. Es un compromiso mayor aún cuando se nos da la oportunidad de elegir a aquellos ciudadanos que van a administrar los bienes de cada uno de los ciudadanos y del mejor país. Cuidado con eso. Dios nos pedirá cuenta de esto. Porque un error también, un fanatismo político, puede llevarnos también al infierno. Claro que sí. Porque negamos a veces bienes sensibles a los ciudadanos, ¿no? Oremos por nuestra patria. Eso quiere decir, oremos por cada uno de nosotros y que asumamos nuestra responsabilidad. Hoy lo decimos porque es un día especial por dos motivos, porque es un día del santo patrono de Paraguay y a la vez celebrar aquel acontecimiento cívico.
que no nos juntemos con el mal, sino permitamos a Jesús que Él nos justifique por amor, que vivamos ese misterio de la salvación, de la vida eterna, y que nos regale también ese carisma que le dio a San Blas. Tal vez no nos va a dar la gracia de derramar nuestra sangre por Jesús, pero puede darnos la gracia para que en las pequeñas tribulaciones diarias de la vida podamos purificarnos y podamos vivir nuestra condición cristiana. Oremos también en esta Eucaristía. Muy especialmente vamos a orar por la hermana Leo, que me contaron religiosos que viven en nuestra jurisdicción parroquial, de la Congregación de la Vida Evangélica. Me contaron que está un poco delicada, está internada, ¿no? Vamos a rezar por ella también y por su comunidad, para que encuentren ese consuelo en Jesús y sobre todo para que San Blas también lo libre del dolor y del sufrimiento. Ave María Purísima. Queridos hermanos, yo soy Patricia Algaraz, soy coordinadora pastoral de la capilla San Blas de Villa Lisa, que pertenece a la parroquia Virgen del Carmen de Villa Lisa, y quiero contar un poquitito testimonios de varios hermanos que han servido aquí en la capilla en diferentes momentos y cómo San Blas no tardó en retribuirles ese servicio que hicieron de corazón. Muchos hermanos sirvieron durante que estuvieron sin trabajo y venían todo el novenario a hacer un servicio específico, ya sea en la cantina, ya sea en la limpieza, en lo que hacía falta. Y al término del novenario, ellos conseguían trabajo. No es solamente de una persona, son varias personas que experimentaron este regalo de San Blas. Y bueno, y nuestro santo patrono fue obispo y mártir. Él era médico antes de ser obispo y es de Sebastes, de Armenia, del siglo III, IV, cuando los cristianos eran perseguidos por su fe. Él huye a las montañas y se convierte en un ermitaño. Vive en cuevas y le visitan animales salvajes que dentro de todo le protegían. Y así, cuando uno de los jerarcas en ese momento, no me recuerdo el nombre ahora, estaban buscando animales salvajes para el circo, es que encuentran la cueva de Blas y lo capturan. En ese camino donde él estaba siendo llevado para su muerte, se cruza con una señora que su hijo se había atragantado con la espina de un pez, se había atragantado la garganta, y le implora a Blas que le salve la vida a su hijo. Entonces él hace una oración, todo encadenado, por ese niño, y lo salva. A él, San Blas, yo sé que mucha gente no sabe, pero de todos los intentos que hicieron para poder matarlo, uno de ellos fue lanzarlo al río. Y milagrosamente Blas camina sobre las aguas, así como Jesús. San Blas también caminó sobre las aguas. Esto es algo que no muchos saben de su historia. Y bueno, finalmente lo decapitan y le van cortando en pedazos prácticamente, porque él no renunció a su fe. Los gobernantes de esa época querían que él adore a reyes paganos y que renuncie a su fe cristiana. Él no lo hizo y murió defendiendo su fe. Por eso él es mártir. Y el color de su capa es roja. Entonces,
es un santo muy poderoso. Es uno de los santos, creo que hay 13 santos auxiliares en la Iglesia Católica y él es uno de ellos. Es muy milagroso, es el segundo patrono del Paraguay, porque la patrona es la Virgen de la Asunción. Entonces, San Blas tiene mucha historia en nuestra cultura paraguaya, ¿verdad? Entonces, es muy, muy venerado. Y nosotros aquí en Villa Lisa le tenemos también en esta capilla como santo patrono. Muchas gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina. Estamos aquí en compañía de Juan Carlos, el joven que estuvo en la misión. Él nos va a contar todo lo vivido, toda la experiencia, todo ese testimonio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Todo bien, Marisol, un gusto. Para mí realmente fue un placer, fue una gracia inmensa de Dios haber participado de esta misión nacional juvenil. Esta misión consistió en expandir ese evangelio, esa palabra de Dios a los hogares, llegar a esos hogares de las familias que necesitan. Era una dicha, una gracia que llegar a ese hogar, que te reciban, que te escuchen. Si bien hubieron casas que no recibieron, casas que incluso hasta tuvimos la experiencia de que en una llegaron a tirar algunos petardos a los misioneros, pero Dios sabe lo que hace. La misión en sí fue muy fructífera, muy enriquecedora. Sí. A mí me tocó misionar con los jóvenes de la diócesis de San Pedro que vinieron hasta nuestra parroquia, hasta San Cristóbal, hasta el decanato 8, ya con todos los miembros del decanato 8, los miembros de las distintas pastorales que integran las parroquias de nuestro decanato. Estuvimos acá con los coordinadores. La jornada empezó ese jueves con la acogida acá en la misa. Se le hizo el envío, la misa presidida por el padre Francisco López, nuestro vicario parroquial. El viernes empezó toda la misión. Estuvimos recorriendo las casas de la comunidad, llegamos hasta San Martín, estuvimos en inmediaciones de la parroquia Santa María, abarcamos prácticamente toda esta parte de la manzana. También eso fue todo el día viernes. El día sábado a la mañana se salieron a continuar porque como se sabe que entre semana mucha gente no está en su casa, entonces se volvió a pasar por las distintas casas el día sábado, bueno, donde nos recibieron, escucharon la palabra de Dios, que era el objetivo de la misión, expandir, evangelizar la palabra de Dios, que las personas que no le conocen le puedan conocer y los que le conocen le conozcan aún más. Qué bueno. Después, el sábado a la noche, los jóvenes de San Pedro se encargaron de animar la misa acá en la parroquia, que estuvo presidida por nuestro cura párroco. Y ya el domingo, ese sábado a la noche, después hubo una especie de compartir, hubo una peña juvenil acá en el patio de nuestra parroquia para compartir con los jóvenes, ya que era ya su última noche acá por nuestra zona capital. Estuvimos cantando, bailando, disfrutando de todo lo que, contando las experiencias, ellos también de lo que es su diócesis, de lo que ellos hacen allá en San Pedro. Y el domingo fue el cierre solemne, el cierre de esta misión en la catedral. La misa estuvo presidida por el cardenal Martínez. Tuvimos la presencia de la cruz peregrina, de la réplica de la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, que está
ahora mismo en la arquidiócesis, ahora está por el decanato 6 Bueno. y próximamente ya allá por abril-mayo va a estar también llegando acá a nuestra parroquia. Entonces fue una gracia inmensa, fue un placer, una experiencia muy linda. Salgo contento de haber participado de esta misión y también de haber conocido gente nueva, porque la pastoral, la iglesia no es solamente Asunción, la iglesia es todo el mundo, es el país. Entonces, bendecido de haber participado de esa misión nacional juvenil y eso. Qué bueno, le agradezco muchísimo por este mensaje, ¿verdad? Y realmente, ¿qué le decía a los jóvenes de acá de nuestra parroquia que todavía nos adhieren? ¿Cómo le vamos a traer? ¿Tenemos alguna fórmula, alguna forma de invitarles a los jóvenes de esta parroquia? Y a los jóvenes de esta parroquia, y no solamente de esta parroquia, porque sabemos que la iglesia es misionera. Sí. Entonces, a la gente que se sienta cómoda por esta zona, por esta parroquia, les vamos a estar invitando. Ya desde este mes de febrero vamos a estar con los preparativos Sí. de lo que va a ser la Pascua Joven, Sí, que vamos a realizar por segundo año consecutivo acá en nuestra parroquia. sí. Vamos a estar realizando desde el día Jueves Santo hasta el domingo de Pascua con diversas actividades para jóvenes de las catequesis, jóvenes que quieran sumarse. También vamos ya, como sabemos, este domingo, aprovecho para hacer la invitación de que este domingo 8 Sí. tenemos el lanzamiento del itinerario pascual Qué de maravilla. todo lo que va a ser ese programa, ya con el lema de este año, denle ustedes mismos de comer el año del bien común. Sí, Va a ser en la parroquia Medalla Milagrosa, Sí. el sábado a las 8:30 con la presencia de su eminencia el cardenal Martínez y de todos los jóvenes de la arquidiócesis. qué maravilla. Fue un itinerario Sí. que se preparó en virtud a los coordinadores de los distintos decanatos y de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, con el apoyo de varios sacerdotes, de los asesores de la Pastoral Juvenil. Qué bueno. Y ya después de ese lanzamiento ya van a empezar en las distintas parroquias y acá en nuestra parroquia de San Cristóbal los talleres cuaresmales. Cuando empiece la cuaresma ya después del miércoles de ceniza, para ir preparando ese camino de la Semana Santa. Qué maravilla. Mira, muchísimas felicitaciones, felicidades a todos los jóvenes tan emprendedores. Realmente son la primavera, como dijo nuestro querido Papa Francisco, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II. Siempre apostaron. Nuestro Papa también, León XIV. Y toda la iglesia está realmente en las manos de los jóvenes. Muchísimas gracias. A vos, Marito. Concluyendo un programa más, espero que te haya gustado. Estuvimos en la misión juvenil arquidiocesana, estuvimos realmente vivenciando todas las fiestas patronales de San Blas y en especial el de San Cristóbal y muchos lugares que espero que te haya gustado. Gracias. Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia